Eh, Hermano Javier, Dígame, hermano. quiero compartir pantalla. Adelante. Ahí está Ya, compartiendo. ahí Ahí se ve estamos. su presentación. Ya, ok. Buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un gusto y una honra verdadera poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Les quiero pedir que partamos con una oración pidiendo que el Señor nos guíe en este tiempo. Amén. Oramos, hermanos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor de misericordia, te damos gracias por esta noche, por permitirnos compartir con nuestros hermanos las oraciones, las peticiones de los unos por los otros, sabiendo que tú nos escuchas, Dios mío. También te quiero pedir, Señor, que tú bendizcas esta palabra, este tema, Señor, porque para mí es una honra, pero también es un gran desafío poder compartir este texto bíblico. Señor, te pedimos que tú estés con nosotros, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ahora me corresponde compartir 1 Corintios, capítulo 12, relacionado con los dones espirituales. Un tema que verdaderamente es bien interesante, profundo, y además que de alguna manera ha producido mucho debate entre las diferentes corrientes teológicas, diferentes iglesias. Pero a la luz de la palabra nosotros podemos orientarnos, ¿no es cierto?, acerca de cuán relevantes son estos dones y de qué manera se expresan, se manifiestan en la iglesia de hoy. Así que les invito, hermanos, a que abramos nuestra Biblia. Hablamos nuestra Biblia en el libro de Corintios, capítulo 12. Dones espirituales. A veces nosotros también anhelamos tener esos dones, pero no sabemos que Dios también nos los da. Lo que pasa es que no conocemos la respuesta porque solamente Dios es el que las da, no nosotros. Amén. Pasamos entonces a leer el texto bíblico en capítulo 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Qué importante eso, ¿verdad? Cuando nosotros nos convertimos al Señor, recién podemos entender la grandeza del lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y recién ahí podemos decir, gracias Señor Jesucristo por lo que has hecho. Dice, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Saltamos al versículo 27 de la misma carta a los Corintios y dice, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas,
Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Interesante el capítulo, interesante el texto bíblico profundo. Este texto fue escrito, dirigido a los corintios. Ciertamente en varias oportunidades hemos estudiado o nos han compartido acerca de la iglesia de Corintios, pero no está de más por seguir conversando acerca de esto, compartiéndolo, porque es una iglesia muy importante. De hecho, sus textos son trascendentes para el conocimiento del Evangelio de Cristo. Como vemos en el mapa, la ciudad de Corintio estaba en la provincia de Acaya. Era la capital de la provincia, una ciudad romana, muy grande, muy importante en la época. En el contexto decimos que, bueno, el apóstol Pablo, está clarísimo que es el autor de esta carta dirigida a esta iglesia. Esta carta Pablo la escribió cuando estaba en Éfeso para la Pentecostés. Dice, porque se me ha abierto una puerta grande. Esta iglesia él la fundó, la formó en su segundo viaje misionero. Y fue alrededor del año 55 después de Cristo. Hay que recordar que él cuando parte de la ciudad de Atenas, en Grecia, se dirige a Éfeso. Y ahí conoce a dos discípulos. Uno era Priscila y Aquila, quienes también tenían el mismo oficio que Pablo, que era fabricar carpas, que en esa época era un trabajo importante, por supuesto. Y ahí los conoció y con ellos formó esta iglesia. Después que Pablo predicaba en la sinagoga y encontró mucha oposición, entonces se dirigió y empezó a predicar a los gentiles. Y así fue como formó esta tremenda iglesia a posterior. La ciudad de Corintios, donde estaba inmersa esta iglesia, era, como decíamos al principio, la capital de la provincia romana de Acaya. Por lo tanto, insisto, era una ciudad muy importante. Esta ciudad estaba llena de templos paganos, como habíamos escuchado en otras oportunidades. El más importante era el templo de Afrodita, que era en el fondo un lugar donde se practicaba mucha inmoralidad sexual. La ciudad tenía muchos templos propios de las religiones romanas, con cada ídolo tenía una representación, el del viento, el de las tormentas, el dios del fuego, etcétera, etcétera. Pero el más importante que era en este templo de Afrodita. ¿Por qué? Porque era una ciudad que tenía intenso comercio, dice la palabra, dice la historia. Un intenso comercio, por ahí transitaban las mercaderías que iban de un lugar a otro, desde Asia hasta Europa, conocemos ahora como Europa. Por eso, por lo mismo, había muchos extranjeros y para ello una de las formas de diversión, digamos, de pasatiempo, tal vez más propicio era ir al templo de Afrodita, donde en la práctica eran mujeres que practicaban inmoralidad sexual, practicaban la prostitución, quiero decir, pero de una manera, entre comillas, oficial. O sea, que en esa época no era una inmoralidad recurrir a estos servicios, sino que era parte de una celebración, de una invocación a espíritus muy diversos, ¿verdad?
De hecho, yo puse acá esta palabra que es importante, que se denominaba corintizar a la participación en la adoración pagana y inmoralidad sexual. Es decir, aquellos que se involucraban en en todas estas conductas que se les llamaba corintizar, en el fondo pervertir, es decir, los que los comerciantes que venían de afuera, los que pasaban por ahí, los turistas, etcétera, se corintizaban al incorporarse a este tipo de manifestaciones, a este tipo de conducta totalmente inmoral. En este contexto, entonces, se funda, se desarrolla, crece la iglesia de Corintio. Por ello que después vamos a ver que había tanta confusión posteriormente que Pablo la había fundado. Decía, claro, una iglesia fundada por Pablo. Y aquí nos referimos a los dones espirituales dados por el Espíritu Santo a la iglesia. Ahora vamos a incursionar, involucrarnos un poquito en cada uno de estos dones de los que nos habla el apóstol Pablo, con los cuales fueron capacitados a la iglesia de los Corintios. Y eso también produjo una cantidad de deformaciones, de confusiones en la iglesia. Dice, uno de los primeros dones, entre paréntesis, el don es algo que nos da Dios, es su favor, es su gracia, no es por mérito, sino que es para, como decíamos antes, para la edificación de su iglesia. Dice, en primer lugar, la palabra sabiduría. ¿Don de sabiduría? Corintios 2:6. Se la voy a leer acá. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Es decir, esta es muy distinta a la sabiduría humana, aquella que se establece en relación con el conocimiento de determinadas situaciones de la naturaleza, del conocimiento humano, de la conducta humana, etc. Esta es otra sabiduría. Y dice el versículo 7 más adelante, dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Es decir, este es un don, el don que Dios nos da para conocer lo oculto, lo que solamente a nosotros que hemos sido iluminados por la palabra del Señor y hemos sido alcanzados, podemos entender. Después, la palabra es ciencia. 1 Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Daniel 5:12 dice, por cuanto fue hallado en él, en Daniel, mayor espíritu y ciencia y entendimiento. Esta ciencia es entendido como la capacidad de conocer, la capacidad de entender los fenómenos de la realidad, que es diferente a la sabiduría, que la sabiduría también se podría entender como la aplicación del conocimiento de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. Después, otro don, fe. Texto muy conocido, ¿verdad? Hebreos 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, ese don que nos permite a nosotros tener la seguridad, la certeza, la convicción completa que nosotros somos hijos de Dios y que hemos sido redimidos por su palabra y que alcanzaremos la vida eterna. Entonces, el don de fe, tú lo tienes, yo lo tengo, por tanto, no tenemos que dudar en quién hemos sido salvos y cuál es el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Entonces estamos hablando de otro don, el don de fe. Dones de sanidades, tema que produce mucha controversia, hay interpretaciones teológicas de uno u otro lado,
Pero veamos lo que dice la Biblia. Un ejemplo, dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí un evento importantísimo, relevante. Cuando Pedro con Juan iban y pasaban por lo que se llamaba la puerta de la hermosa, gracias, la puerta de la hermosa, iba Pedro y ven a esta persona que estaba coja, que estaba tirada en un rincón pidiendo monedas. Él le dice que no le da monedas, sino que le da de lo que Dios está entregando a través del apóstol Pedro, un don de sanidad, Hechos 3:6. Ahora, estos dones de sanidad, nosotros sabemos que son son posiciones, son características y son la autoridad que Dios ha dado sobre estos apóstoles. Ahora nosotros podemos invocar el nombre del Señor pidiendo sanidad para nuestro hermano enfermo, etcétera. Por supuesto que sí, pero nosotros no tenemos la autoridad apostólica, sino que tenemos que obrar, pedir la misericordia del Señor para que Él actúe, para que sea el Espíritu Santo el que actúe sobre la persona que nosotros anhelamos sea sanada. El don de milagros. El milagros lo entendemos como una acción, un hecho que altera el desenvolvimiento natural de los hechos, de la naturaleza, del devenir de las cosas, del devenir de la vida. Entonces, cuando hay un milagro, este intercede, este afecta, este cambia el desenvolvimiento, como decíamos, natural de las cosas. Y aquí en Hechos 19:11 decía, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Es decir, la autoridad que Dios le había concedido al apóstol. Y este es otro don que también había sido entregado a la iglesia de los Corintios. El don de profecía, otro tema que también produce mucho divisiones, hay discusiones, posiciones teológicas acerca del tema de la profecía. Pero ¿qué dice la palabra? Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio, de Cirene, Manaén, y Saulo. También estaba Saulo. En Hechos 2:17 el Señor declara, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas e hijas profetizarán. Ahora, en este caso, profetas era en la época del Antiguo Testamento, como Dios se comunicaba a los hombres, ya sea escribiendo a través de sus profetas, escribiendo palabras o hablando por orden de Dios. Ahora, actualmente, la profecía podría entenderse como comunicar la palabra de Dios, enseñarla, pero con certeza, con absoluto conocimiento. Que hay profecía que pueda predecir, valga la redundancia, lo que ha de acontecer en el futuro, no lo sabemos, porque es un don de Dios. Es posible, no es imposible que alguien sea usado por Dios para profetizar respecto de la vida de otro, pero ya no la profecía sobre lo que ha de acontecer en el mundo o los tiempos venideros, porque eso ya está escrito, ya está sellada la Biblia con la profecía, pero sí con respecto a personas, a situaciones muy íntimas en que solo las afectadas puede reconocer que vino palabra del Señor a través de algún otro hermano. Así lo entendemos nosotros. Después, discernimiento de espíritu. Discernir el espíritu. Dice Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuántas veces, hermano, hemos visto de personas que
aparentan ser grandes hombres de Dios, cristianos, hombres espirituales, y sin embargo, dentro de su corazón, de su verdadera naturaleza, no hay el bien, sino el engaño, el pretender destruir lo que Dios construye a través de la vida de un creyente. Y Dios da ese espíritu, nos puede dar ese don, que es el espíritu de discernir, de entender, de sentir cuál es la verdadera naturaleza de la persona que nos está hablando. Dios que nos dé discernimiento, porque al darnos discernimiento nos permite hacer la diferencia entre la hipocresía, la mentira, la maldad que Satanás usa a través de ciertas personas que vienen a destruir la iglesia y a destruir nuestra propia vida. Por eso, el don del discernimiento se lo podemos pedir al Señor que nos dé para servirle de mejor manera. Después, el don, y aquí también, otro tema que produce mucha diferencia, muchas diversidad de entendimiento, posiciones eclesiásticas, teológicas, pero veamos lo que dice la palabra en Hechos 2:4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Después Marcos 16:17 dice: y estas señales acompañarán a los que han creído, hablarán en nuevas lenguas. Bueno, esto, como decíamos antes, esto ocurrió en el libro de Hechos, nos señala que el Señor les había prometido a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén para esperar la promesa. Y esa promesa se concretó en el día de Pentecostés, cuando ellos estaban en el lugar alto y fueron alcanzados por el Espíritu Santo. Y ellos, y lo dice la palabra, que vinieron lenguas de fuego, y muchos que fueron recibiendo esas lenguas hablaban en otras lenguas, en otros idiomas. Moraban gente, dice, de todas las naciones de la zona, sea hebreo, habían, bueno, judíos obviamente, estaban árabes, gente de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia, etc. Y entonces ahí había caído el Espíritu Santo sobre estos hermanos, y fue lo que se dice que fue la fundación, el inicio de la iglesia de Jesucristo. Pero hoy en día, y eso es uno de los temas que planteó el apóstol Pablo, que se había estado abusando de este don de hablar en lengua. Incluso varios párrafos de esta carta se refieren a eso, porque también sucede que en muchas iglesias todavía hay hermanos que hablan o sienten hablar en lengua, incluso más. En ciertas iglesias dicen que una persona solamente es bautizada cuando habla en lengua, lo cual obviamente no está en la palabra. La palabra es un don que Dios da, pero al que no le da y recibe a Jesucristo y confiesa a Jesucristo como el Señor, es salvo, lo dice Romanos, ¿verdad? Entonces, pero es un don que Dios entregó a esta iglesia, a la iglesia de los Corintios, con diversos géneros de lengua. Ahora, un don que era muy importante y fundamental, y de hecho lo decía Pablo: si alguien habla en lengua, uno o dos, tiene que haber uno que interprete la lengua, porque si no hay nadie que interpreta la lengua y entra un indocto, dice Pablo, va a pensar, están todos locos. Por lo tanto, esta orden, esta instrucción que da Pablo,
que sí se puede hablar en lenguas. En esta oportunidad está diciendo lenguas angélicas, ya no las lenguas que eran otros idiomas que eran comprendidos por los gentiles que estaban en torno al aposento alto, sino que ahora interpretación de lenguas angélicas. Pablo también dice en otro texto que él puede hablar muchas lenguas angélicas. El concepto angélica implica que son sobrenaturales, que no son vocabularios comunes, sino que son espirituales. Lo importante es que haya interpretación de lengua. Veamos qué dice 1 Corintios 14:27. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, por turno, y uno interprete. Ese don de interpretación de lengua se estaba presente también en la iglesia de Corintios. Dice que por lo tanto el que habla en lengua pida en oración para que pueda interpretar. Este don hoy día no lo vemos en nuestra iglesia porque nos cuesta discernir acerca de quién está efectivamente y sinceramente recibiendo de parte del Señor una forma de orar, de pedir a través de una lengua angélica. Eso no lo podemos asegurar. Sin embargo, todo esto dice que había un propósito. ¿Cuál era el propósito de los dones? 1 Corintios dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, nadie sienta que es especial, es diferente, es mejor, tiene mayor capacidad, tiene más conocimiento de la palabra. No, porque es un don, es un regalo que el Espíritu Santo otorga a cada uno según sea el propósito de Dios. Dice 1 Corintios, siguiendo con el 12:7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, no es para que yo, Anita, no es para que yo sienta que soy mejor, que tengo más capacidad, que soy más santo, sino que es para un propósito, para provecho del desarrollo de la iglesia del Señor, en sus distintas formas y en sus diferentes ministerios. Corintios 12:12 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo. En nuestra iglesia tenemos hermanos que tocan la música, hermanos que predican, hermanos que sirven, que atienden. Lo más aparentemente pequeño, humilde, tiene un propósito, que es el provecho, el crecimiento, el fortalecimiento de la iglesia. No podemos menoscabar ni menospreciar los servicios que sean, valga la redundancia, los servicios que son aparentemente menores, porque son tan importantes y son tan relevantes para la obra del Señor. Y Dios sabe, y Dios pone en el corazón de nosotros el querer como el hacer, dice. Por lo tanto, dice, así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros. Más adelante Pablo desarrolla este tema y lo explica de una manera muy, muy concreta, diciendo que si una oreja no le puede decir a un oído, oye, yo quiero ser oreja, y un brazo no puede decirle a la boca, quiero ser boca, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno cumple un rol, cumple un papel en la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que está señalando el apóstol. Dice que porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Es decir, cuando nosotros recibimos
y declaramos y recibimos al Espíritu Santo, y declaramos a Jesucristo como nuestro Señor, y somos bautizados, ¿es para qué? Para formar un cuerpo, una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, que tiene como propósito, primeramente, convertirnos a nosotros al Evangelio, pero también poder transmitir, predicar, señalar, anunciar el reino de los cielos a través de nosotros, como iglesia y como persona. Dice Corintios 12:27, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Reiteramos, ¿cierto? Hay pastores, hay diáconos, hay hermanos que están en la puerta, hay hermanos que sirven, hermanitas que sirven el café, hermanos que se encargan de la parte administrativa, etcétera. Todos somos importantes en la iglesia de Cristo. Nadie es más que otro. Todos somos miembros de una misma iglesia, dice la palabra. Pero todo esto que hablamos delante acerca de los dones extraordinarios que el Señor entrega a algunos, dones sobrenaturales, dones proféticos, dones de sanidad, dones de hacer milagros, tenían un propósito, que era para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Los apóstoles iban demostrando la autoridad que a través de ellos Dios les dio. Recordemos cuando Pedro, pasaba por donde había gente, dice la palabra, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Pero por qué? No era porque Pedro tuviera algo diferente a cualquiera de nosotros, sino porque era Dios quien confirmaba el carácter apostólico de Pedro. Bueno, leemos Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que retiñe, así. Es decir, algo sin fundamento, sin sentido, algo hipócrita, que no nace del corazón ni del espíritu. ¿Por qué, hermanos? Y aquí yo me salté al capítulo 13, con el permiso del pastor, me salté un capítulo, pero creo que lo fundamental de todo lo que hemos estado leyendo, así lo entiendo yo, tiene un propósito, y es, lo dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ese es el evangelio que el Señor nos dio. La preeminencia del amor. Esta palabra, este texto, para mí es tan hermoso que no he visto, y algo sé de poesía, ningún escrito poético que sea tan bello, hermoso, profundo, transformador que esto, porque lo podemos aplicar en nuestra vida, con nuestros hermanos, con nuestra esposa, nuestros hijos, con el vecino, con el compañero de trabajo, etc. Dice que el amor es sufrido, si no es fácil, no es un regalo de terciopelo. Dice que el amor es benigno, el amor busca lo bueno, ama lo bueno, el amor no desea lo malo para nadie, tiene en su condición natural la benignidad. Dice que el amor no tiene envidia, no, o sea, nosotros no debemos molestarnos, enojarnos, porque alguien tiene más que nosotros, porque en ese momento estamos mostrando que en nuestro corazón no hay amor. Al contrario, si alguien tiene más que nosotros, alegrémonos. Qué bueno que tenga mejor auto, mejor casa, mejor trabajo, etc. Si nosotros tenemos amor, no debemos tener envidia en nuestro corazón. Dice que el amor no es jactancioso, es decir, nosotros no debemos ser altaneros,
creernos, como dice, la muerte, creernos que porque somos cristianos, somos hijos del Señor, somos más que otros. No, no podemos jactarnos, valga la redundancia, de nuestra condición. También dice que el amor no se envanece. Un poco lo mismo que estábamos hablando, sentirnos superiores. Yo soy mejor que aquel, yo tengo más que él, yo soy más inteligente, yo soy más sabio. Eso no es tener amor por el prójimo. Dice, el amor no hace nada indebido. Amor debería ser, ¿no es cierto?, nosotros no cometer pecado, no engañar al prójimo, no engañar a nuestra esposa, no mentirle a nuestros hijos, no robar, no aprovecharnos de la debilidad del prójimo, del trabajo, no copiarle al compañero cuando estoy en el colegio, en la universidad, etcétera. No hacer nada indebido. No busca lo suyo, es decir, no quiere que yo obtenga beneficio para mí nomás, sino que el beneficio es para los demás, para quienes nos rodean, para quienes nos conocen, para quienes nos rodean, para nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, buscar lo bueno para ellos, no para mí nomás, no por egoísmo o por aprovechamiento personal. No se irrita. Esto sí que nos toca a nosotros, hermanos, porque somos cristianos, somos hijos del Señor y sin embargo igual caemos y nos irritamos, nos molestamos, nos molestan ciertas cosas. Incluso nos irrita una palabra de nuestra esposa, nos irrita nuestro hijo cuando hace algo. Nosotros de esa manera no estamos expresando amor, sino que estamos expresando rabia, enojo. Por lo tanto, no es parte del amor. Dice que no guarda rencor. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos conocido de hermanos de la iglesia, de hermanos en el Señor, de personas que a pesar de los años guardan rencor, rencor contra su padre porque le hizo tal cosa cuando niño, rencor contra su madre porque no lo atendió como él decía? ¿Para qué decir rencor contra la esposa? Rencor contra el vecino. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón rencor, no tenemos amor. Nos falta el amor. Y, y el Señor nos manda, si queréis ser perdonados, tenéis que perdonar. Es decir, dejar el saco, la mochila, el peso del rencor afuera para estar realmente libres y poder entregar amor. Dice que el amor no se goza con la injusticia, más se goza con la verdad. Qué tremenda verdad, hermano. Si yo tengo amor, no puedo alegrarme que alguien cometa una injusticia, alguien que se manifieste un tipo poderoso sobre uno débil y comete injusticia de un empresario, un dueño de negocio que explota, aprovecha la debilidad de un trabajador y lo explota cometiendo injusticia. Injusticia cuando un juez condena a alguien que no es correcto por un hecho, un delito que no cometió, produce injusticia. Más se goza de la verdad, dice la palabra. Claro. Bueno, nosotros tenemos una verdad que es Cristo, la verdad que es el Señor de señores, la verdad que tenemos un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que tenemos un Espíritu Santo, que tenemos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador. Esa es nuestra verdad más importante. Para el mundo tal vez no sea relevante, para el mundo la verdad sea lo cognitivo, lo que pueden ver con sus ojos, con sus cinco sentidos. Pero nosotros, además de esa verdad, tenemos la verdad del Evangelio, la verdad de la salvación en Jesucristo. Dice que el amor todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En el fondo es un resumen de que todo lo sufre porque el amor es sufrido, porque en el mundo hay aflicción, porque en el mundo es un mundo caído, es un mundo de pecado, es un mundo de muerte, de tristeza, de pelea. Bueno, ahora tenemos el caso de la guerra de Rusia contra Ucrania, un país poderoso que ataca y trata de destruir a otro que es menos, que es más débil. Dice que todo lo cree el amor. Creo cuando un hermano, una persona me dice sí, yo creo que me dijo sí de verdad. El amor todo lo espera. ¿Qué esperamos? Nosotros esperamos lo mejor de nuestra esposa, de nuestros hijos. Esperamos lo mejor de nuestros vecinos. Lo esperamos. También tenemos paciencia y esperamos lo más importante. Y esperamos nosotros encontrarnos con nuestro Señor y nuestro Salvador. Y soportamos. Tenemos que soportar porque la palabra nos enseña a llevar la, toda el peso, la carga de lo que implica tener fe en el Señor. Implica que seamos muchas veces rechazados, que seamos menoscabados, pero nosotros sabemos en quién creemos y en quién esperamos. Y por lo tanto estamos en condiciones de soportar el desprecio, porque el amor todo lo soporta. Perdón, hermanos, pero vuelvo a insistir lo mismo. La preeminencia del amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice la palabra, las lenguas pasarán, la profecía pasará, pero quedará lo más importante, lo único, el amor. Cuando todo este mundo termine, cuando venga la gran tribulación, cuando se termine este mundo y la, venga el milenio, aparezca Cristo nuestro Señor, ¿qué va a quedar del tiempo pasado? Solamente va a perdurar el amor. Hermano, invito a reflexionar, a pensar de qué manera nosotros estamos fallando con respecto a esto. No, que a lo mejor yo puedo hablar en lenguas, yo puedo profetizar, yo conozco la palabra, yo puedo predicar, yo soy mejor, yo soy más docto, etcétera, etcétera. No, lo más importante es cuánto amor hay en mí y cuánto amor puedo yo entregar a los demás. Y esa es la principal característica, el sello de un cristiano, es el amor. Gracias, hermano, por la paciencia que han tenido conmigo, pero como les reitero, no es palabra mía, sino que es palabra escrita en el Evangelio, en la Biblia. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado, Dios mío, primeramente porque tú eres el Rey, el Todopoderoso, el Misericordioso. Gracias, Señor, por permitirnos compartir este trozo de tu palabra, porque en ella, Señor, está expresado lo más importante, lo más central, lo que movió a tu corazón a enviar a Jesucristo tu Hijo, lo hiciste por amor, porque tu palabra dice que Dios es amor. Bendito Dios, gracias. Dejo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano Benjamín. Bueno, sin duda alguna, como manifestó y dijo varias veces, hermano Benjamín, es un tema controversial, este tema de los dones. Hay posturas distintas al respecto, aún dentro de buenos teólogos, hay posturas diferentes, sobre todo en ciertos dones. Hay ciertos dones que estamos seguros que, yo he aprendido una forma, están vigentes.
¿ya? Como también otros dones ya no están vigentes. Y ahí, bueno, es un tema que amerita un estudio más a fondo para entender por qué algunos están vigentes y otros no, ¿ya? Pero bueno, hay que ver más versículos al respecto para poder entenderlo, ¿ya? Cuando hablamos de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Hoy en día podemos decir que es un don vigente, o nosotros con la palabra de Dios podemos evaluar si alguien dijo la verdad o no. Recordemos que cuando escribió el apóstol Pablo, como también Juan escribió sus cartas, en aquel entonces el Nuevo Testamento aún no estaba completo. Por lo tanto, se requería dentro de la iglesia hermanos, ¿verdad? Que Dios les diera por medio de su espíritu un don como este, para poder determinar, ¿verdad? Espiritualmente, si estaban diciendo o no la verdad, porque también había una plaga de falsos maestros, falsos profetas en aquella época, como también los hay hoy. La diferencia es que hoy nosotros tenemos la palabra de Dios para poder discernir, para poder entender, razón por la cual siempre motivamos a estudiar la Biblia, ¿ya? Entonces, bueno, otro don que yo creo que cesó es el don de lenguas, ¿ya? Y ahí el hermano Benjamín explicó un poquito que había de distintos países, ¿verdad? Como 30 nacionalidades, más o menos yo una vez conté ahí en Hechos, cuando en el aposento alto se manifiesta el Espíritu Santo por primera vez, ¿verdad? Y los discípulos, los 120 que estaban ahí, no sé si todos lo hicieron, pero lo único que sé es que muchos de ellos lo hicieron, que hablaron en un idioma que ni siquiera habían estudiado. Esa fue la particularidad, el milagro de Dios hecho por medio de su espíritu, de que personas que nunca fueron a estudiar otro idioma, de pronto hablaran en un idioma distinto. Yo creo que fue la única vez que lo hicieron. Tal vez hubo una segunda vez, pero fue cuando fue necesario para que otros que estaban allí, que venían de otras nacionalidades, seguramente judíos, pero que estaban en la dispersión, que nacieron tal vez en la dispersión. Recuerden que pasaron muchos años ahí fuera de Jerusalén y necesitaban ellos escuchar en su propio idioma la palabra de Dios, ¿ya? 1 Corintios 13:8 dice, por ejemplo, el amor nunca deja de ser, ¿ya? Bueno, interesante también lo que contó el hermano Benjamín, porque nosotros podemos tener dones espirituales espectaculares, pero si no los usamos en amor, no sirven absolutamente de nada, ¿ya? Pero fíjense que más adelante dice en el mismo versículo 8, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Dos veces aparece la palabra acabar, como una vez aparece la palabra cesar o cesarán. ¿Ya? Bueno, la idea de acabar es que iban a terminar como forma brusca, de un momento a otro, cuando ya Dios cerrara ya el Nuevo Testamento, ya no hay más profecía con respecto a la palabra de Dios. Y cesar, usa una palabra distinta acá, es porque iban por decirlo de la manera, a acabarse en forma paulatina, ¿ya? En forma progresiva, iban a ir acabándose, o este don iba a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios se iba, bueno, a conocer en varios idiomas, en fin, una serie de explicaciones que podemos dar también al respecto, ¿ya? El apóstol Pablo, cuando vi en 1 Corintios 13:1, dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, o sea, si yo hablara idiomas humanos, como también un idioma angelical. Ahora fíjese que en la forma que el apóstol Pablo comienza este texto, dice, si yo hablase, es como decir, supongamos que yo, ¿verdad?, tuviera la capacidad de hacer esto, ¿ya? Pero no tengo amor, no me sirve absolutamente de nada. Así que es un tema, ¿ya? Como dicen los jóvenes hoy en día, es un temazo de los dones. Y yo creo que amerita que en un momento más adelante ampliemos un poquito más al respecto. Como iglesia tenemos una postura, obviamente, al respecto. Y aunque, como les dije en un momento, hay también hermanos en la fe, teólogos, buenos teólogos, que por ahí también discrepan un poquito con respecto a ciertos dones, no todos, ¿ya? Por ejemplo, el don de sanidad. ¿Está vigente el don de sanidad?
como don, yo diría que no, porque era, como dijo también el hermano Benjamín, era una marca de una señal apostólica. ¿Ya? Pero más adelante, si uno lee las cartas del apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando dice ahí, no sé si Colosenses o Filipenses, cuando se angustió mucho por Epafrodito que se había enfermado a punto incluso de morir? ¿Ya? Pero Dios tuvo misericordia y le sanó. Bueno, ahí ya Pablo no aplica el don de sanidad, por ejemplo. Y él lo tenía, porque recuerden que aún las ropas de Pablo servían para sanar. Entonces, es un dato interesante en la palabra de Dios. Santiago, ¿qué dice Santiago? Si está alguno enfermo, llame a los ancianos para que oren. ¿Ya? Bueno, son pasajes que menciono para que entendamos un poquito que a esa época ya lo más probable, de la forma en que lo entiendo, es que ya ciertos dones, como el don de sanidad, no estaba vigente. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, ¿de qué sufría Timoteo? Del estómago, ¿cierto? Tenía enfermedades frecuentes estomacales. Era delicado de estómago. Y el agua en aquella época no era como ahora, que por lo menos ahora pasa por agua andina y aún así no es garantía total de que no haga mal. ¿Ya? Pero también él le recomienda algo. ¿Ya? Por causa de tu estómago, de tu enfermedad, usa un poco de vino. ¿Ya? Bueno, el vino tiene una característica, tiene un poder antiséptico. Ya puede matar bacterias. Entonces, el alcohol, me refiero. ¿Ya? Entonces, bueno, podemos seguir ahondando, pero no es mi intención dar un segundo estudio, sino que más bien acotar algunas cosas respecto de lo que compartió nuestro hermano Benjamín. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos este fin de semana, si Dios quiere, el domingo. Recuerde orar, por favor, porque el domingo tenemos hora bíblica. Seguimos con la enseñanza acerca de la bibliología con nuestro hermano Javier. El culto, ¿ya? Seguimos con ahora el segundo capítulo de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Buen tema también ahí, ¿ya? Una explicación acerca del Día del Señor, que también es un tema que amerita ser estudiado. Y después de eso tenemos con los miembros que se queden, y que de paso, por favor, les pido que me escriban para confirmar que se van a quedar, y porque les tengo que hacer una pregunta acerca del almuerzo. Así que, por favor, ya algunos que saben de antemano me dijeron qué es lo que querían, pero queremos algo rapidito para poder después tener el tiempo de la sesión, que en lo personal no quiero hacerla tan larga, pero sí es necesario hacerla para informar cosas de la iglesia. Bien, así que aproveche de despedirse, querido hermano. Nos vemos, si Dios quiere, este fin de semana en la iglesia. Buenas Chao, que noches. estén bien. Chao, hermano. Chao. Buenas noches. Buenas Que noches. estén bien. Chao. Chao. Y también nos despedimos ahí de nuestra hermana de Argentina, ¿ya? Liliana. Gracias por estar con nosotros. Chao. Chao. Chao, pastor. Chao, Priscila. Chao.